Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, en esta rueda de prensa que convocamos en la sede de Coalición Canaria de La Palma para valorar los presupuestos de la comunidad autónoma y lo que pueden influir también en la isla y en los presupuestos del Cabildo Insular de La Palma. Unos presupuestos que valoramos positivamente por lo que suponen especialmente para las personas en general, pero también las personas más vulnerables. Un presupuesto que alcanza los 12.500 millones de euros, una subida importante, y que si bien es cierto que en los próximos días podemos detallar concretamente determinadas actuaciones, hoy lo haremos de manera más general. Quiero empezar por los propios de mi consejería. Subimos un 5,4%, especialmente en el área de seguridad. Este es el año en el que seguimos ampliando el Cuerpo General de la Policía Canaria. Duplicamos el presupuesto de seguridad, puesto que no solo tenemos la promoción de los 141 policías, que son los que entrarán en las comisarías insulares a partir de que salgan de la academia en el primer trimestre del año que viene, sino que además convocaremos la siguiente OPE oposición de 150 plazas antes de que acabe este año, y seguimos teniendo 150 plazas más que convocar el año que viene. Es el año del salto cualitativo de la policía y por lo tanto de esa política estratégica que nos hemos marcado en materia de seguridad para toda Canarias y para todas las islas. La Policía Canaria tendrá presencia en las 8 islas Canarias a partir de este año 2026. Esa era una prioridad para nuestra consejería y se refleja, como decía, duplicando el presupuesto de la misma, no solo en materia de efectivos policiales, sino también en materia de formación. Ampliamos los fondos para formación de policías locales, de Policía Canaria, pero también para el resto de efectivos que tienen que ver con la protección civil y las emergencias. Pero el presupuesto en general marca una prioridad clara. Las personas con la sanidad como centro, la educación, que aumenta en torno al 6%, con un aumento que se debe no solo al mayor número de profesorados, sino también a la mejora en colegios y en aulas. Los servicios sociales, que tienen un aumento del 8%, especialmente por los fondos destinados a los cabildos insulares para la mejora de los centros sociosanitarios, pero también para la mejora o para cubrir el coste real de las plazas de los centros sociosanitarios. Sanidad con un 5% que aumenta unos 240 millones de euros y de los que en los próximos días podremos contar algunas de las mejoras que se van a producir respecto del Hospital Insular de La Palma. Y vivienda, que es otro de los ejes estratégicos de este gobierno, ya tiene un presupuesto en torno a los 200 millones de euros, con una subida de casi 30 millones que nos va a permitir seguir invirtiendo en vivienda también en la isla de La Palma. Saben que, aparte de lo que hemos contado de vivienda en esta semana, tenemos en marcha la licitación de 2 proyectos de 100 viviendas en Tazacorte y 115 que encargaremos la licitación del proyecto en breve, y que necesitamos fondos también de esos del ICABI, que rondan los 200 millones de euros para poder licitar esa parcela del Paso. La construcción de vivienda, como decía, se convierte en un eje central de los presupuestos de la comunidad autónoma, no solo a través de la construcción en sí, del ICABI, de Visocan, también con Gestur, que como saben lo hemos incorporado en La Palma a la redacción de proyectos y construcción, encargo de construcción de obra, sino también por las deducciones que se incorporan en este presupuesto, muy importantes para la adquisición de vivienda habitual. Hasta ahora siempre ha habido deducciones del IGI para la adquisición de vivienda habitual, pero los porcentajes casi se duplican. En este caso, hasta el presupuesto que tenemos en vigor, 2025, se podía beneficiar de la deducción del IGIC del 7 al 5%, aquellas personas que tenían ingresos individuales de 24.000 euros. Hoy, a partir de 2026, eso pasa a 46.445 euros, y si en este caso los ingresos son conjuntos, pasan de los 34.000 a los 61.700 euros. Es una importante subida en este caso para poder beneficiarse de la deducción en vivienda habitual cuando se compre. Como se recogen en otras ocasiones, hay casos especiales que tienen una deducción aún mayor para familias numerosas, monoparentales y para personas con discapacidad, que ronda el 1%. Se ha querido establecer un paquete importante de deducciones también para apoyar no solo con los presupuestos de la construcción de vivienda pública, sino también que las personas puedan comprarse viviendas que están en el mercado y que en estos momentos, con las subidas que se producen, puedan deducir los gastos en cuanto a impuestos. También el impuesto de transmisiones patrimoniales, que pasa de poder aplicarse en viviendas hasta 150.000 euros, como ocurría este año, a que el año que viene sea con viviendas de hasta 200.000 euros, pasando del 6,5 al 5%.
y también contempla casos especiales, se amplía la edad hasta los 40 años, hasta ahora hasta los 35 años para poder beneficiarse, también con rentas de 46.445 euros, hasta ahora 24.000. Es decir, en cuanto a vivienda, el presupuesto no solo recoge más fondos para la construcción de vivienda pública, saben que tenemos las facilidades de los decretos que hemos aprobado a lo largo de este año para poder tener más agilidad en la construcción, sino también un paquete importante de deducciones que sobre la cuota que tienen que pagar las personas se convierte en una verdadera ayuda. Si nos vamos al caso específico de La Palma, además de todas estas deducciones que también se aplican y de la inversión, como decíamos, que aumenta en vivienda, tenemos los fondos propios que, como saben, seguimos destinando en este caso a las personas afectadas por el volcán de manera concreta, con el pago del valor perdido, esos 50 millones del presupuesto que están, como siempre hemos dicho, en los presupuestos de la comunidad autónoma y que nos va a permitir seguir pagando a partir del año que viene las segundas residencias. Y saben también, aunque lo quiero recordar porque está relacionado con esto, que estamos trabajando con el Gobierno de España en la redacción de ese Real Decreto que tiene que incluir la transferencia de los 100 millones del presupuesto del 25 y la activación del 60%. Y esto hago un breve inciso para decir que al final es el mejor ejemplo de que las personas debían recibir el dinero, es decir, en este caso el valor de lo perdido para poder hacer vida, es los datos positivos que se están dando. Hay más de 411 licencias de viviendas de personas afectadas por el volcán concedidas o en trámite de concesión y en el caso de fincas más de 350. Esto es un dato que a nosotros nos sigue ayudando a seguir luchando porque los fondos lleguen como tienen que llegar para poder seguir con el plan de pagos. En cuanto a servicios sociales, el aumento que decíamos, importantísimo, se destinan 100 millones de euros a los convenios con los cabildos, incluido ahí el Cabildo de La Palma, para asumir el coste real de todas las plazas sociosanitarias. Pero además, a partir del año que viene, se destinarán de los 160 millones del FEDECAN, de ese Fondo de Desarrollo de Canarias que se pone en marcha hace 10 años, que permitía mejorar las infraestructuras en las islas, especialmente las infraestructuras, porque el 75% de los fondos iba destinado a eso. Se plantea que esa modificación que va a haber a lo largo del año, los fondos se seguirán destinando 160 millones a ese fondo y prioritariamente se permitirá a los cabildos destinarlos a la construcción de nuevas infraestructuras sociosanitarias para islas como la nuestra, para las de esta provincia como La Palma, La Gomera y El Hierro, que tienen un crecimiento vegetativo diferente al del resto de Canarias, es decir, tenemos cada vez población más mayor. Es fundamental ir a otro tipo de centros sociosanitarios, a una relación de los cuidados a las personas mayores diferente a la que ha habido ahora, y esa apuesta hay que hacerla. El Fondo de Desarrollo de Canarias, ese FEDECAN, en estos 10 años que ha estado en vigor, ha permitido mejorar muchas infraestructuras en todas las islas. Toca hacer un esfuerzo ahora por las infraestructuras sociosanitarias. Siempre llevaba años el plan de infraestructuras sociosanitarias, pero hacer una inyección de dinero de este tipo era muy importante. Esa apuesta se ha hecho y se ha puesto sobre la mesa, se incluye en los presupuestos y permitirá de verdad que en los próximos años empecemos a tener unos centros diferentes, más adaptados a la realidad de hoy, a personas que son más autónomas pero que también necesitan cuidado. Por eso esos 20 millones que se destinan al Cabildo, 3 del Cabildo y 2,5 o 3 y 10 del Gobierno de Canarias, creo que si no esa proporción la corrige ahora el presidente del Cabildo, serían importantísimos anualmente para las infraestructuras sociosanitarias. Se mantiene, como saben, la bonificación del impuesto al combustible de las Islas Verdes. En esto quiero decir que nosotros, por la situación especial en cuanto a carreteras que tenemos todavía en la isla, hemos justificado desde la Consejería, a través de la Viceconsejería de Recuperación para La Palma, la necesidad de que incluso aun cuando el diferencial de manera objetiva no permita mantener la deducción de los 20 céntimos, las circunstancias de la isla requieren que eso sea así, porque es verdad que el consumo es mayor por los desplazamientos demás que tenemos que hacer, y se mantendrá esa bonificación del combustible en el próximo año, este o no ese diferencial, puesto que se justifica en la necesidad de poder recuperarnos del todo en cuanto a infraestructuras viarias. Así se le ha pasado a Hacienda y así Hacienda lo ha tenido bien. Y en cuanto a sanidad, como decía, planteamos la mejora del Hospital Insular de La Palma y también la ampliación del espacio para consultas externas, algo que es fundamental y que desde la gerencia del hospital se lleva luchando un año y pico y que podremos ver en estos presupuestos del año 2026. Obras que seguiremos detallando en los próximos días, junto con las de las infraestructuras de obras públicas.
Hoy queríamos centrarlo especialmente en el tema que tiene que ver con los servicios sociales, la educación, la sanidad y la vivienda. Y luego, para nosotros, lo que es un área estratégica, que es seguridad, que duplica sus fondos. Y ahora le paso la palabra al presidente del Cabildo de La Palma, que desgranará esto relacionado con la isla y con el Cabildo. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hablaba la consejera de que efectivamente desde la isla de La Palma se hace una apuesta por las personas, por mejorar la calidad de vida, y eso lógicamente se ve reflejado en estos próximos presupuestos. No solamente los presupuestos generales de la comunidad autónoma para con la isla de La Palma, sino los propios del Cabildo Insular. Quiero un poco explicar el futuro convenio de dependencia, que lo que va a suponer ese coste real de manera concreta, por que tengan una referencia. Básicamente se incrementa el coste plaza, pasando de 52,94 euros a 60,65 euros en plazas de alto requerimiento, es decir, aquellas que necesitan de un apoyo sanitario, y a 57,91 los de bajo requerimiento. En otros servicios, como lo pueden ser los servicios de ayuda a domicilio, los de los ayuntamientos, también se incrementa de 14 euros a 22. Y esto va a suponer, por ejemplo, que es un convenio a 4 años, el primer año, porque tengan un ejemplo de referencia del incremento que se produce por parte de la comunidad autónoma en la isla de La Palma, va a pasar de 27,8 millones a 34, y así progresivamente cada vez más. Esto va a suponer, hablaba la consejera, de 100 millones de euros en total, de ese convenio de dependencia con Canarias. Con la isla de La Palma, lo que va a invertir la comunidad autónoma en esos 4 años en ese convenio, estamos hablando de más de 131 millones de euros en los 4 años, y en los que el Cabildo también abonará en torno a los 47 millones de euros, ¿no? El porcentaje que le corresponde en este caso, que está en torno al casi el 20%. Respecto a las infraestructuras sociosanitarias, nosotros tenemos proyectos con financiación, proyectos sin financiación. Hemos venido trabajando con algunos municipios el incremento de plazas. Saben ustedes que hay una necesidad importante de plazas sociosanitarias en la isla, en torno a 700 aproximadamente, y bueno, pues informarles que en el próximo presupuesto abordaremos la construcción, donde ya está previo a la adjudicación, la reforma de la segunda y tercera planta de la dehesa, lo que va a suponer 58 nuevas plazas por un importe de 5,8 millones de euros. También próximamente sacaremos a licitación una nueva residencia en la zona, en la dehesa también, por 4,5 millones de euros, que nos permitirá incrementar 30 plazas. Estoy hablando de plazas de residencia, ¿no? Residencia nocturna. Y también la nueva residencia del Paso, que son 12 plazas más pequeñitas, por 900.000 euros, aproximadamente unos 11 millones de euros procedentes de fondos Next Generation, que serán abordados en el próximo presupuesto del año 26. También esperamos antes de final de año abrir el centro de Alzheimer, que nos va a permitir contar con plazas más específicas, especializadas, 24 de residencia, 30 de centro de día, suponen 54 plazas más. Continuamos con la inversión en el nuevo Hospital de Dolores, que va a suponer un incremento de plazas de 30. Saben que el actual Hospital de Dolores cuenta con 140 plazas, el nuevo va a contar con 170. Y por fin, el próximo año comenzaremos con la obra de la nueva residencia de los Llanos de Aridane, con financiación de la comunidad autónoma y lógicamente acompañada de esa nueva financiación que podemos tener los cabildos procedentes del Fondo de Desarrollo de Canarias, que además de habilitar la posibilidad de construir nuevas infraestructuras sociosanitarias, también permite construir viviendas. Eran los dos nuevos
digamos, la modificación del FEDECAN va a permitir también abordar la construcción de nuevas viviendas. Después, bueno, hemos venido trabajando también en proyectos con Villademaso, lo que supondría un incremento de plazas también, unas 60 plazas aproximadamente, no, 60 plazas de residencia, perdón, y 15 plazas de centro de día. Con Punta Gorda una mejora también de la propia residencia que hay allí, con una inversión de 2,9 millones que supondrá que se lleve a 50 plazas. Una nueva residencia en Fuencaliente, que estamos trabajando en la redacción del proyecto en este momento, y también un nuevo centro de día en Breña Baja con un poco más de medio millón de euros. Bueno, también desde el Cabildo Insular de La Palma se va a hacer un esfuerzo con fondos propios, además de los que nos hace llegar la comunidad autónoma. Saben que ya bueno, pues se habían incluido 24 millones y nos han permitido ir adquiriendo algunas promociones. Estamos hablando de que en el próximo año abordaremos el finiquitar de alguna manera esos 24 millones y los 7 millones que tiene el Cabildo Insular de La Palma. Además de estos 31 millones dedicados a la construcción de nuevas viviendas, pues el Cabildo este año ponía en marcha una ayuda para alquiler a jóvenes por valor de 500.000 euros, una partida que ha sido implementada hasta los 790.000 euros, precisamente por el éxito de la convocatoria. Preveíamos que podían acudir en torno a 140 jóvenes a la misma y al final, bueno, pues esto se ha multiplicado hasta las casi 190 solicitudes. Se ha hecho un esfuerzo y se ha modificado el presupuesto precisamente para dotar la partida con casi 800.000 euros y poder, lógicamente, responder a todas las peticiones. Esa misma partida se va a poner el año que viene, vamos a dar continuidad a la misma. Vamos a añadir una nueva medida que es ayuda a la compra de la primera vivienda también para jóvenes, para que les permita abordar el 50% de los costes iniciales. Saben que hay un porcentaje del precio final de la vivienda que se dedica a todo lo que tiene que ver con la elaboración del papeleo, proyectos, etcétera, etcétera, y también para financiar parte del interés, para que tengan un interés más reducido, y para eso nos estamos sentando con las entidades financieras para llegar a ese acuerdo. No está definido totalmente, no puedo concretar hasta ese punto. Y también el año pasado el presupuesto del Cabildo recogía 1 millón de euros precisamente pensado para la rehabilitación de viviendas en el medio rural. Se va a mantener esa partida, pero además vamos a añadir la posibilidad de que viviendas que estén abandonadas sin uso en el suelo urbano pues puedan acudir a la misma financiación con los mismos objetivos, que se dediquen en un primer momento al alquiler residencial. Respecto al resto del presupuesto del Cabildo, pues también incrementa no demasiado, un poco, no sé concretamente hasta cuánto, en términos de ingresos y gastos. Probablemente este año no acudamos a endeudamiento. Saben que el año pasado el presupuesto, 21 millones de ese presupuesto están vinculados a endeudamiento, y sumamos los 24 millones de vivienda, por eso teníamos un presupuesto que rondaba los 220 millones. Yo calculo que estará en torno a los 190 millones, que supone que se incrementa de los 173 del año anterior respecto a los ingresos que obtiene el Cabildo, sin acudir a endeudamiento y sin dinero de otras administraciones. En principio nada más que comentar. En áreas que hasta ahora bueno, se habían tocado, pero no se habían tocado de esta manera. El tema de los centros sociosanitarios, de las personas que requieren una plaza, sea porque tienen una discapacidad o porque es personas mayores que requieren una atención especializada, no estaban financiadas como tenían que estar. Muchas veces el tercer sector para determinados colectivos tenía que acudir para subvencionar la estancia en la plaza, pues no solo a cobrar a los familiares cuando a veces no se podía, sino también a lo que hemos visto en muchos sitios, que es hacer actos lúdicos y que todos aportemos voluntariamente para poder seguir financiando mejoras y servicios. Y era el momento de plantearse qué hacer, si apostar de verdad en todas las islas, porque aquí lo hemos vivido, pero se vive en todas las islas, si apostar de verdad por cubrir esta necesidad,
que va dirigida sobre todo a las personas y especialmente a aquellas con una necesidad más especial, o seguir con el sistema que teníamos, que se aportaba una cantidad de dinero y el resto era, bueno, entre cabildos, ayuntamientos y lo que las familias y los propios colectivos, el tercer sector, podía aportar. Y yo creo que, bueno, ahora, después de las reuniones que ha habido con el tercer sector en Canarias, se ha apostado por ponerle el precio real a esa plaza, de manera que no haya que hacer nada de eso, ni irse a rifas, ni irse a historias, sino aportar en una sociedad como la que vivimos, asumir la realidad que tenemos, ser conscientes de que vivimos en una isla, en Canarias, pero especialmente en esta, que está envejecida y que tenemos que afrontarlo desde la realidad y desde las mejores condiciones para nuestras personas mayores, pero también para las personas que requieren una atención especial. Por eso esto hasta ahora no se había abordado de esta manera, se ha hecho. También en el tema de educación, que se ha incrementado exponencialmente el profesorado para lograr bajar las ratios en los colegios, es decir, que haya menos alumnos por aula, y eso es dinero, infraestructuras, y no hay otra manera de hacerlo. Por eso el presupuesto de educación crece por encima de los 150 millones de euros. Y luego todo lo que tiene que ver con sanidad. Sanidad no ha sufrido ni un solo recorte en nada, como tiene que ser. Cada vez somos más los que acudimos a los servicios sanitarios, y en estas islas más, porque cada vez tenemos una población más envejecida que requiere más atención. Por lo tanto, es importante no solo sacar a aquellos que están en los hospitales, que deben estar en un centro sanitario, en esta isla lo hemos vivido, sino que la atención sea adecuada. Y tenemos que hacer una apuesta en este año. Llevamos, como decía, casi un año trabajando en una opción para poder ampliar las consultas externas del hospital. Va a ser una realidad a partir de 2026 y vamos a lograr readaptar ese hospital y adaptarlo a la sociedad que tenemos hoy. Un hospital que en su momento fue puntero, pero han pasado los años, hay que hacerle mejoras, pero hay que hacerle mejoras también buscando espacio. No solo arreglar lo que está allí, sino buscar más espacio para poder estar mejor, tener más especialistas fijos, como se ha ido logrando a lo largo de estos 2 años, tener cada vez más especialistas, pero necesitamos tener espacio, no solo para operar, sino para atender a las personas, para tener más camas, y eso que desde la gerencia del hospital se está trabajando en este año, intentando poner en marcha. Bueno, lo veremos a partir de este presupuesto y lo contaremos en los próximos días. Yo creo que esto es lo fundamental del presupuesto. Y luego, atender, como decía, la necesidad más especial, que quizás es más reciente de todas las que ha habido, que es la vivienda. La vivienda, con la subida de precios que ha habido en los últimos años, se ha convertido en el gran problema para muchas personas, y por eso hay que atacarla de todos los medios que tenemos, desde las deducciones fiscales que se han puesto, que son mucho más potentes que las que había, y ya beneficiaban a muchas personas. Ahora va a ser muchas más las que se van a beneficiar. Cualquier persona con una renta hasta los 40 y casi 47.000 euros podrá beneficiarse de esa bonificación, que es un pico de dinero en impuestos, y al final eso ayuda, pero también a través de la apuesta clara que se está haciendo por la vivienda pública, que no la vamos a ver mañana, como digo siempre, ni en esta isla ni en todas, pero las viviendas están en promociones, se están adjudicando, y en unos años veremos un paquete importantísimo de vivienda en Canarias pública, para alquiler, pero también para compra.